A ver, en la historia hay nombres que son mucho más que eso, ¿no? Son auténticos enigmas. Hoy vamos a intentar descifrar uno de los más antiguos y fascinantes, Melquisedec, una figura que aparece y desaparece en un abrir y cerrar de ojos, pero cuya sombra se proyecta a lo largo de milenios. Y claro, el enigma nos plantea una pregunta que suena casi a ciencia ficción, ¿verdad? ¿Pudo una figura de poder, un rey de carne y hueso, existir sin un principio y sin un final? Es una idea que de entrada rompe todas las reglas de la historia y de la vida tal y como la entendemos. Y ojo, que esta idea no es una invención moderna ni nada parecido. Viene de un texto con casi 2000 milenios de antigüedad. Lo que impresiona de esta descripción es lo directo que es. No hay metáforas, no hay ambigüedad. Sin principio de días ni fin de vida. Así, tal cual. Este es el corazón del misterio. Para intentar entender todo esto, tenemos que empezar por el principio, por su primera y, la verdad, desconcertante aparición en el libro del Génesis. Hay que ponerse en situación, ¿vale? Viajemos mentalmente unos 4000 años atrás. En el antiguo Oriente Próximo, tu linaje, tu genealogía, definía quién eras. Lo era todo. Sin antepasados claros, básicamente no eras nadie. Y en medio de esa cultura obsesionada con los árboles genealógicos, de repente, ¡zas!, emerge de la nada un rey a quien el mismísimo Abraham, el gran patriarca, le rinde pleitesía. Es una anomalía que desafía toda la lógica social de la época. Y no hablamos de un rey cualquiera, ni mucho menos. Se le dan dos de los títulos más potentes de la época. Rey de Salem, que muchos creen que era la antigua Jerusalén, y sacerdote del Dios Altísimo. O sea que ostentaba el poder político y además el poder espiritual supremo. El pack completo. Venga, vamos a analizar el único momento en que el Génesis nos deja verle en acción. Es como el único fotograma que tenemos de él. La secuencia es muy breve, pero está cargada de significado. Abraham, que acaba de ganar una batalla importante, es recibido por este rey misterioso. No hay exigencias, solo una ofrenda, pan y vino. Y entonces ocurre lo impensable. Abraham, el elegido de Dios, se inclina. Le entrega el diezmo y encima recibe su bendición. La jerarquía aquí es clarísima. El que bendice es superior al que es bendecido. Y en ese momento, Abraham está por debajo de Melquisedec. Y aquí está la pregunta del millón, la que ha obsesionado a expertos durante siglos. ¿Qué vio Abraham en este hombre para reconocer una autoridad que eclipsaba incluso la suya? Bueno, antes de meternos en las teorías más, digamos, esotéricas, vamos a ser rigurosos. Hay que analizar las explicaciones más racionales que los historiadores han puesto sobre la mesa. Un buen análisis exige considerar todas las posibilidades. A ver, básicamente hay tres grandes teorías seculares. Primero, que fue un rey cananeo histórico de carne y hueso. Suena plausible, pero eso no explica la falta de genealogía ni por qué luego se le describe como eterno. No cuadra. Segundo, que es una figura literaria, un mito creado para representar algo. El problema es que el texto lo presenta interactuando físicamente con Abraham. Y tercero, que Melquisedec era un título, como Faraón o César. Es una teoría interesante, pero el texto lo usa como un nombre propio, y de nuevo nos deja sin resolver el enigma de su eternidad. Ninguna explicación puramente histórica consigue encajar todas las piezas del puzzle. Y así se quedó la cosa, el misterio estancado en debates teóricos durante 2 milenios. Pero a mediados del siglo XX, un pastor beduino, que por cierto buscaba una cabra que se le había perdido, hizo un hallazgo que iba a añadir una capa de complejidad increíble a todo este enigma. Nos trasladamos ahora a las cuevas de Qumrán, muy cerca del Mar Muerto, el lugar donde se encontraron los famosos manuscritos. Entre cientos de rollos y fragmentos apareció uno muy particular, que está catalogado como 11Q13, un documento que hablaba de Melquisedec de una forma que, de verdad, nadie se esperaba. Y lo que revela este fragmento es un giro de guión radical. El Melquisedec de Qumrán no es un rey humano. Es un ser celestial, un juez divino, que presidirá el juicio final, el fin de los tiempos. Y lo más impactante de todo, el texto lo identifica directamente con el término Elohim, una palabra hebrea reservada para la divinidad. Esto ya no es una simple reinterpretación, es elevarlo a un plano completamente diferente. Así que el punto crucial es este. La idea de un Melquisedec divino no es una interpretación moderna. Era una creencia ya establecida hace 2000 años por la comunidad de los esenios, que eran conocidos por su rigor intelectual. Ya no hablamos solo de un rey misterioso, sino de una figura celestial que, según ellos, caminó entre los hombres. Venga, pasemos ahora de los textos antiguos al polvo y la piedra. ¿Hay alguna prueba física que conecte a este personaje con un lugar real? Y aquí la historia da otro giro inesperado, esta vez desde el campo de la arqueología.
Hace solo unos años, en las profundidades de la ciudad de David, en Jerusalén, un equipo de arqueólogos encontró una pieza que parecía hecha a medida para este enigma. Descubrieron los cimientos de un templo de la misma época de Abraham. Lo más sorprendente, no había ídolos, una auténtica rareza en los templos cananeos de entonces, lo que sugiere un culto monoteísta. Para muchos investigadores, este podría ser el escenario físico, el templo de Melquisedec, un anclaje tangible para una historia que parecía habitar solo en los textos. Muy bien, vamos a juntar todas las piezas del puzzle que hemos ido reuniendo hasta ahora. Lo que vemos al ponerlo todo junto es una imagen que va evolucionando. En el Génesis es un rey humano envuelto en misterio. Siglos después, la carta a los hebreos lo transforma en un ser eterno. Los manuscritos del Mar Muerto lo elevan a la categoría de juez divino. Y finalmente, la arqueología nos da un posible escenario para su historia. Cada nueva pieza, en lugar de resolver el enigma, parece que lo hace más profundo. Y esto yo creo que ilustra a la perfección la esencia de este enigma. Melquisedec no encaja del todo en ninguna categoría. Es como si en su figura, nuestra historia, con sus claras líneas de tiempo de nacimientos y muertes, fuera atravesada por algo que no pertenece a esa lógica. Y así, volvemos a la pregunta inicial, pero ahora armados con 4000 años de pistas. ¿Quién fue Melquisedec? ¿Un rey histórico magnificado por la leyenda? ¿Un arquetipo literario? ¿O algo completamente distinto? Quizás la historia de Melquisedec es un recordatorio de que, a veces, en los márgenes de nuestra historia, se abren fisuras a algo que no podemos explicar. Un enigma que 4000 años después sigue intacto, esperando una respuesta que quizás nunca llegue.